Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcasts Aguacate. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Federico Hernández. Un verdadero placer contar con su asistencia aquí, doctor, con el maestro Ernesto Serna. Y el día de hoy vamos a platicar con la audiencia sobre un tema interesante que nos atañe a todos en este mundo de la producción del aguacate, que es fisiología de la nutrición. Y antes de entrar en materia, doctor Federico, sí me gustaría que nos explicara brevemente sobre su desarrollo profesional, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, pues ya el nombre ya lo dijeron. Soy afortunado de haber estudiado en la Universidad Michoacana, en la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en fruticultura. Y bueno, después de ahí tomamos la decisión de irnos a la maestría, una maestría en productividad frutícola en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y después, con más ganas de seguirle al colegio de posgraduados en el departamento de edafología para culminar el doctorado. Y bueno, después de ahí, pues hemos tenido bastante la experiencia de estar trabajando con pues, productores de aguacate en el tema de asesoría. También tuve la fortuna de regresar a la misma universidad de donde egresé para estar trabajando ahí, colaborando, que estuve con ustedes también como colegas ahí en la misma universidad. Y pues después decidimos ya retirarnos de ahí y trabajar ya en la parte privada a través de un laboratorio agrícola de diagnosis, y ahora con Grupo FERTS, que es una empresa dedicada a todo el tema de nutrición, desde el manejo de todo lo que es diagnóstico nutricional a través del laboratorio. Y un Muy poco bien. más integral, ¿no? Ya no solo, el caso como inician el laboratorio, sino ya hacen el corporativo más integral, ¿no? Así es, afortunadamente. Entonces, sí, pues ir insertando herramientas que nos permitan poder ofrecer a los productores y a los que estamos en este medio, pues herramientas para poder tener mejores éxitos en el manejo de la nutrición del cultivo. Muy bien, doctor. Si nos quisieras comentar un poquito, ¿cómo entenderíamos esta parte o cómo definiríamos la fisiología de la nutrición para que vayamos entrando un poquito más ya en el tema? Sí, el tema de la fisiología de nutrición, como bien lo dice esta palabra, fisiología, fisios es funcionamiento, logos es el estudio. Entonces, básicamente esta palabra que tiene que ver con fisiología es como entender cómo funcionan los organismos, ¿no? Y si le agregamos esta palabra nutrición, entonces lo que estamos buscando es entender cómo funciona la nutrición. Realmente, pues el tiempo que estuvimos estudiando, más el tiempo ya de práctica y que pudimos interrelacionar esas dos partes, tanto la teoría como la práctica, porque luego a veces la gente dice, no, es que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y sí, en efecto, son cosas muy diferentes, pero cuando logramos amalgamarlas, llevar a la práctica conocimientos básicos, conocimientos funcionales, y los podemos conectar y podemos entender cómo funcionan las cosas desde lo más profundo de la planta, eh, la respuesta ante las acciones que hagamos nosotros pueden ser más satisfactorias, porque creo que la insistencia de muchos profesores cuando tuve la oportunidad de estar estudiando es dejar ya a un lado ese tema de caja negra. La caja negra en la nutrición es yo aplico un producto y obtengo una respuesta. Y al centro tenemos una caja negra. ¿Qué es esta caja negra? Es qué pasa cuando yo aplico un producto y por qué obtengo esta respuesta. Entonces, muchos de los trabajos que se hacían en nutrición anteriormente era aplico un producto y obtengo una respuesta. ¿Por qué sucedió eso? Es una caja negra, no lo sé. Entonces, eso es lo que decían, fertilización, ¿no? Así es. Hasta ahí estamos en el... Así es. O sea, estamos aplicando un producto que realmente ese tema, como tú bien lo mencionas, esa palabra de fertilización, realmente no es nutrición. Fertilización es un concepto de aplicar un fertilizante. Esa es la definición de fertilizar. Nutrir es precisamente entender esta caja negra de por qué. O sea, la fertilización es un complemento a la nutrición, pero realmente la nutrición va más allá. Es que si yo aplico un producto, ¿por qué, cómo lo toma la planta? ¿Cómo funciona ese nutriente? ¿Hacia dónde me lleva para obtener ya una respuesta? Y esta caja negra precisamente es lo que estamos enfocando como una fisiología de la nutrición. Es entender qué hacen estos fertilizantes, qué hacen estos productos que estamos aplicando para así mismo podernos mover. Porque el gran problema de la caja negra era que si yo aplicaba un producto y obtenía una respuesta y me iba a otra zona productora, ya no funcionaba igual. ¿Por qué? Porque en la caja negra existía un factor que hacía que ese producto funcionara. Pero cuando nos cambiamos de sitio, entonces ese factor que tenemos en caja negra, como no lo tenemos bien claro, pues entonces ya no permite que tengamos esa respuesta.
Entonces, no sé. No, Sí. entonces aquí entendamos, doctor, una cosa es fertilizar y una cosa muy diferente es nutrir. Así es. Sí, de hecho, hay una definición muy interesante en temas de nutrición que dicen que la materia de nutrición como tal, que es una ciencia relativamente nueva, habla de tres conceptos principales: la absorción de nutrientes, el transporte de nutrientes dentro de la planta y su asimilación. Que estos dos puntos, inicial y final, son muy diferentes y que a veces creemos que es lo mismo absorber que asimilar. Absorber, digamos que es el proceso donde un nutriente entra a la planta, se transporta en la planta y se asimila, o sea, es transformado de un compuesto inorgánico a un compuesto orgánico. O sea, la planta absorbe nitrato, lo transporta como nitrato y se asimila para formar aminoácidos y proteínas. Es cuando ya tenemos la transformación. Entonces, cuando nosotros hacemos una fertilización, realmente estamos aportando los nutrientes para que la planta lo tome. Pero no estamos hablando ya de un proceso de transporte, asimilación, sino simplemente de la práctica de acercarle el insumo para que la planta lo pueda tomar y posteriormente transportar y asimilar. Yo le agregaría un concepto nuevo que, aparte de la absorción, transporte y asimilación, es funcionalidad. O sea, una vez que se asimila, que funcione, que se active, ¿sí? Que esas moléculas que están formando de manera de aminoácido, de proteína, cumpla realmente la función que nosotros estamos esperando después de haber hecho esa aplicación de fertilizante. Que incluso sería ahí definir o la función, por ejemplo, ahorita estamos en etapa de floración aquí en en algunos huertos o ya incluso en fructificación y que ya irían a esa función. Exacto. Sí, de hecho, este tema de fisiología de la nutrición es entender qué pasa en la floración, ¿no? O sea, qué le está sucediendo al interior de la planta, cuáles son las reacciones o las rutas metabólicas, inclusive, que se están activando dentro de la planta, y con base en eso, nosotros empezar a armar nuestra estrategia de manejo. Tengo una floración, ya no es solamente ponle un elemento porque este está diseñado para floración, ¿no? Pero ahora, ¿por qué? Realmente, ¿qué es lo que me está haciendo? Porque muchas veces el tener esa respuesta nos puede decir, me espero un momento, o lo aplico ya, o lo cambio por esta cosa, o lo cambio por esta. Pero ya está basada en un principio fisiológico, que es cómo funcionan esos nutrientes dentro de la planta. Ya no se trata solamente de aplicar fertilizantes por aplicarlos, sino cada vez tenemos que ser más específicos. Para mí la clave de la eficiencia de la fertilización, que ya fue un tema que se ha tratado aquí, es que realmente lo que apliquemos, la mayor parte lo utilice la planta, lo pueda absorber, lo pueda transportar, lo pueda asimilar y lo pueda meter en su parte funcional, ¿sí? Entonces, entender la fisiología nos lleva a eso. Sí, porque anteriormente el concepto de fertilización era tú ponle 5 kilos y ya a la salida, al inicio de lluvias y a la salida de las lluvias ponle otros 5 kilos o 7 y 7 y ya eso era todo, ¿no? Lo que se hacía anteriormente. Exacto. Eh, hace 2 meses tuve la oportunidad de estar en un congreso en Colombia, un congreso de la ciencia del suelo, y precisamente salió esa pregunta: ¿por qué aplican fertilizantes granulados en la época de lluvias, ¿no? Para nosotros puede ser una práctica tan común, pero para otros sitios no es común, porque ellos tienen una estrategia diferente de aplicar sus fertilizantes. Entonces, cuando uno va hacia una vista atrás, pues te das cuenta que el fundamento fue: tenemos fertilizantes, necesitamos que se disuelvan y aprovechamos entonces el momento de precipitación que nosotros tenemos en ese lapso desde junio hasta septiembre para aplicar esos fertilizantes que se disuelvan y la planta los toma. Pero si nos vamos a la fisiología de la nutrición, nos vamos a dar cuenta que el árbol de aguacate se alimenta todo el año, no nomás se alimenta en la época de lluvias, ¿sí? Entonces la fisiología de la nutrición nos dice mientras tú puedas tener un lapso de nutrición o de aplicación de fertilizantes más amplio durante el año, puedes cumplir las necesidades de la planta, que fue el tema que tratamos la vez pasada, Sí, el tema de fertirrigación, ¿verdad? Donde un podcast explicamos anterior. exactamente la ventaja de poder distribuir tus fertilizaciones durante el año. Entonces estamos empezando a cubrir ya esa parte funcional de la planta, que la planta se alimente todo el año. Estamos dando el brinco de algo tradicional a algo más funcional. ¿Qué sigue? Ahora entender qué absorbe en cada momento, porque entonces hay momentos donde la planta tiene ciertas demandas de nutrientes y eso es lo que hay que acercarle ahí.
Y eso está basado obviamente en el funcionamiento de los momentos o de las necesidades que tiene de nutrientes. Entonces está relacionado, doctor Federico, con las diferentes etapas fenológicas también, Exacto, exactamente. porque una cosa es nutrir, pero vas a nutrir también relacionado con la etapa fenológica que estés trabajando el cultivo. Exactamente. Pero entonces ya, bien lo dijiste ahorita, entender la fenología, estamos entendiendo cómo funciona la planta, ¿sí? Porque entonces yo ya sé que viene la floración, viene el desarrollo de la fruta, viene el desarrollo de la planta, de la raíz, de la hoja. Entonces, ¿cómo voy a armar mi estrategia para poder cumplir esas necesidades fisiológicas de la nutrición de la planta? Bien, ahondando un poquito en esto, doctor, ¿cómo entenderíamos cuáles serían los componentes, vamos a decirlo de alguna manera, sobre lo que es la fisiología y la nutrición? Fíjense que una de las cosas que hemos estado promoviendo mucho en las charlas que yo doy, tengo una imagen que a lo mejor puede ser muy repetitiva, pero para mí ha sido la base de entender la fisiología de la nutrición, es ver a una planta como un todo, ¿no? Como algo estructurado y perfecto, donde hay muchas interrelaciones dentro de ella, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos un recorrido, un diagnóstico, vemos del suelo para arriba lo que está pasando. Y a veces de ese suelo para arriba lo que vemos es la fruta, porque es lo que vendemos. Pero el diagrama o la fórmula que yo pongo, que en varios foros los he presentado, donde digo que la raíz más la hoja es igual a fruto. O sea que el fruto es una consecuencia de un buen sistema de enraizamiento que le da alimento a la hoja para que la hoja procese ese alimento que le está llegando más lo que puede captar del medio ambiente y transformarlo en alimento para que el fruto desarrolle. Ahora ya le he metido otro componente, ¿sí? Raíz más hoja más flor igual a fruto. O sea, ya entendí que la flor es un componente muy importante. ¿Por qué? Hemos escuchado del tema de alternancia, ¿sí? Sí, aquí es La, común. la alternancia, donde un año produces mucho, otro año produces poco, pues resulta ser que el problema de la alternancia está netamente definido por la floración, por ese tejido tan pequeñito que se llama flor. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que pasa en esa flor, más lo que le suma la raíz, más lo que le suma la hoja, podremos entonces irnos acercando a esas producciones que estamos buscando, ¿no? Entonces, para mí, dentro de los componentes de la fisiología de nutrición, yo considero raíz, cómo funciona la raíz, qué requiere la nariz, qué necesita para realmente poder cumplir esos 4 puntos de la nutrición. ¿Sí? Después brincamos a la parte aérea, las hojas, que obviamente no podemos dejar a un lado la estructura que son los troncos, las ramas, pero digamos que una parte funcional es la hoja como procesador en la fotosíntesis, ¿no? Sí, es lo que más trabaja, ¿no? El tallo Exacto. sí lo hace, pero lo hace en menor. Y que muchas Muchas veces menospreciamos, ¿eh? Porque decimos, no, es que la hoja, pero realmente, o sea, la hoja no solamente es fotosíntesis. Hemos encontrado ya que hay investigaciones que han demostrado que la hoja es la que manda la señal a las yemas para que se conviertan en flor. Si la cantidad de hoja que tenemos no es suficiente, la cantidad de flor no va a ser la necesaria. Esa sería la especialización la que está mandando. Sí, hay unas proteínas que se generan dentro de la hoja que se mueven hacia las yemas florales y son las que dan la señal que le dice te conviertes en flor, ese proceso que llamamos diferenciación floral, ¿sí? Entonces, si una hoja está estresada, no es capaz de generar esa proteína y la floración se afecta. Si una hoja está enfocada a desarrollar crecimiento vegetativo, hablando específicamente de sobrefertilizaciones nitrogenadas o cuando aplicamos la hormona gibberelina, que lo que hace es estimular lo vegetativo, entonces la señal que se manda es conviértete en vegetativo, no te conviertas en flor. Entonces, realmente la importancia de la hoja va más allá que solamente fotosíntesis. Genera señales, se llaman señalizadores que ayudan a interactuar con los brotes o donde están las yemas que pueden formarse en flor o en vegetativo dependiendo de la señal que le estemos mandando en la hoja. Entonces, para mí, esta estrategia o los componentes que nos permitan manejar una nutrición más eficiente basada en la fisiología es tomar en cuenta el todo de la planta, o sea, desde la raíz, la hoja, ahora ya que le puse el Sí, componente la flor. flor, y después la fruta. Tener una buena fruta depende de todo lo que hagamos en esos 3 componentes. Yo creo que vale la pena, estoy de acuerdo también ahí que la flor se incluya, porque a veces son flores muy delgadas en la estructura floral, muy delgadas, y dices, pues, ¿qué me va a dar ese
pues, su fruta pequeña, es lo Así que es. quiero suponer. Así es, y eso tiene que ver precisamente con la preparación, o sea, cómo preparas tu brote floral. Y eso lo basamos en entender cómo se prepara un brote, porque la planta por sí sola tiene la capacidad de preparar sus brotes florales. Entonces, si yo entiendo la fisiología de cómo la planta prepara sus brotes, entonces ahí es donde yo puedo ingerir. Y yo le puedo ayudar para que prepare mejor sus brotes florales, porque esa es la clave, Ernesto. Esa es la clave de la alternancia. Entender cómo la planta prepara sus brotes florales para que no sean débiles, porque un brote débil, por lo tanto, es una flor débil. Y lo hemos visto, ¿no? Sí, Brotes delgaditos y unas florecitas pequeñitas, pequeñitas. Cuando sí, son y los que he brotes hecho muy poquitas muy poquitas. flores ya. Y cuando son brotes gruesos, tenemos una inflorescencia grande en la punta y es más, a veces hasta las laterales brotan con floraciones muy bonitas. Y eso netamente es una recarga, una preparación de brote. Y es trabajar antes. Mucho tiempo antes. Hemos visto más o menos que, bueno, hay un dato muy interesante que nos dejó el doctor Samuel Salazar, donde él estudió ese tiempo que nos puede llevar desde que un brote nace hasta que se convierte en flor, y puede variar, pero digamos que de manera tradicional puede durar alrededor de 6 meses. O sea, el brote vegetativo que nosotros vamos a ver que nace en febrero, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, entonces es el que nos va a dar la flor de septiembre, agosto, septiembre. Entonces, nosotros tenemos que empezar a preparar nuestra floración desde febrero o marzo. Y esa floración es la que vamos a ver dentro de 6 meses. ¿Sí? Esa es la parte interesante de la fisiología, porque si entendemos cómo la planta se prepara para ese fenómeno, nosotros podemos ingerir desde ahí. Entonces, esta parte de entendiendo los componentes, ya podemos planear estrategias de fisiología y nutrición, ¿verdad? Como parte del manejo. ¿Cómo sería esta parte? Exactamente, sí. Si yo ya sé que mis componentes son raíz, hoja y flor, ¿sí? Y por ende me va a dar la fruta, entonces ahora volteemos a ver cómo funciona la raíz. Y entonces tenemos que ver que hay factores externos, como es el suelo propiamente donde está creciendo, que es el ambiente de la raíz. ¿Qué factores me pueden afectar para que mi raíz no desarrolle bien? ¿Sí? ¿Qué factores necesita la planta? Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que también hemos trabajado los últimos años es la cuestión del oxígeno. O sea que necesitamos oxígeno en el suelo. Y la pregunta es, caja negra, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué le ponemos oxígeno? ¿Por qué buscamos la manera que se oxigene? Porque fisiológicamente la raíz respira. Así como nosotros necesitamos oxígeno y más azúcares que nosotros consumimos con nuestro alimento, podemos liberar energía. La raíz pasa lo mismo. La raíz necesita oxígeno y ese oxígeno lo va a tomar del suelo, ¿sí? ¿Y los azúcares de dónde? De lo que se produce en las hojas. Las hojas producen azúcar, se lo mandan como fuente de alimento a la raíz y entonces ahí empezamos a ver también ya la interacción, que a pesar de que son componentes raíz, hoja más flor, existe una interacción entre ellos. La raíz le manda agua y nutrientes a las hojas, la raíz le devuelve azúcar, compuestos ricos en energía, para que ella vuelva a tener energía y poder volver a tomar más agua y nutrientes y mandarlos hacia arriba. Entonces empezamos a tener un continuo. Yo te doy alimento, parte aérea, tú me das energía. ¿Sí? Entonces, ahí entendiendo esta parte, sabemos, bueno, si la raíz necesita oxígeno, ¿estamos seguros que nuestro suelo tiene suficiente oxígeno? No, pues es que es un suelo compactado y lo vemos cuando en suelos compactados metemos rastras o metemos movimiento de suelo, las plantas comienzan a respirar, ¿verdad? Obviamente porque le dimos esa oxigenación, respira la raíz y entonces despierta la parte aérea porque empiezan a mandarse las señales de abajo hacia arriba diciendo, acá arriba, acá abajo todo, ok, vamos a trabajar allá arriba. ¿Sí? Entonces empieza ya el manejo de todo esto de que tiene que ver con enraizadores, con entender el suelo a través de los análisis del suelo, de ver si hay algún factor limitante que tengamos que corregir y darle ese medio apropiado a nuestras raíces para que desarrollen adecuadamente. Nos vamos al segundo componente, ¿verdad? Que es la hoja. Entonces, en la hoja es entender cuál es el tipo de brote que yo necesito, cuándo, porque en los árboles gases tenemos diferentes brotaciones y tenemos brotaciones que nos pueden dar flor o hay brotaciones que no dan flor. ¿Sí? Sí, que puede estar produciendo siempre follaje. Solamente se va a producir follaje. Entonces, si yo estoy buscando una floración, entonces tengo que entender cuándo nace mi brote y ahí es donde yo empiezo a trabajar. Empiezo a estimular. Por ejemplo, yo puedo hacer podas y esas podas me ayudan a que salgan más brotes.
yo puedo ayudar con aplicaciones de compuestos que permitan que la hoja sea más grande, porque acuérdense que es importante que la hoja Sí, que no sean tan que no pequeñitas. esté tan pequeñita, porque mientras más grande, mayor capacidad de luz, más fotosíntesis, más alimento para raíz, más alimento para recarga de mis brotes, más alimento para el desarrollo de mi fruta. Entonces la soja también es un componente sumamente importante y repito, no solamente desde el punto de vista de fotosíntesis, sino también señalizadores, porque también se ha demostrado que en la hoja, cuando hay un estrés ambiental, la hoja puede mandar una señal a la raíz y decir, oye, acá tenemos un problema, entonces voy a cerrar mis estomas. Y empieza a desencadenarse un problema para nosotros, pero la planta realmente está Está desencadenando un sistema de defensa, exactamente ¿verdad? defendiendo. El cierre de los estomas, la producción de ácido abscísico, compuestos, que a nosotros nos diría, es que está tirando las hojas, es un sistema de defensa de la planta. Pero si entendemos ese proceso, entonces podemos empezar a jugar con estrategias para ayudarle a que la planta no llegue a ese punto de estrés ni de defensa de supervivencia. Sí, que no pierda hojas. Obviamente vamos a tener bueno, primero abajo, en la otra parte de fruto, vamos a tener buena respuesta, ¿no? Exacto. Y entonces es lo que nos lleva a todos los componentes a poder entender de repente el proceso de caída de la fruta. De ¿Sí? la abscisión, Sí. que sería pues otro tema también. Sí, pero a final de cuentas está enlazado porque digamos Sí, claro. que la respuesta, digamos, de esta ecuación que es raíz más hoja más flor, que provoca la caída de la fruta, puede ser que la caída de la fruta, y de hecho sí es así, que en uno de estos componentes algo no hicimos bien o algo pasó climáticamente que nos llevó como respuesta la caída después de unos meses, ¿no? Esa caída que nosotros tenemos en julio no es consecuencia del cambio de lluvias a calor. No, 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 no. Porque me ha tocado visitar Sí, lugares, muchos se lo por atribuyen a ejemplo, eso. Perú. Perú tiene el problema de la caída de la fruta y no llueve, ¿sí? Colombia tiene el problema de la caída de la fruta y no para Y de llueve llover, de más. ¿sí? Entonces son condiciones completamente contrastantes. Nosotros estamos al intermedio, un periodo de secas y luego un periodo de lluvias y se cae la fruta también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo interno dentro de los componentes, generación de señales que dicen, yo no puedo con la fruta, mando una señal de eliminación. Y entonces la fisiología y la nutrición nos permite entender eso. ¿Quién? ¿Cómo? Está mandándose esa señal y entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo? Mi problema es en raíz, entonces trabajo en raíz. Mi problema es en hojas, trabajo en hojas. Y ahora lo que hemos encontrado es que hay un gran problema en el tema de floración, ¿sí? Porque muchas veces concebimos la importancia de la polinización en la flor, ¿no? Hay que poner abejas y demás. Hay estudios que han demostrado que en procesos de caída de flor, no de fruto, de flor, el principal problema no es la polinización. Puede haber polinización, pero si el granito de polen no germina, porque el grano de polen cuando llega a la flor tiene que generar un tubo polínico que le llamamos. Y ese tubo polínico lo que hace es descargar la información genética hacia el interior del ovario donde está el óvulo y fusionarse. Y ese proceso le llamamos fecundación, que son cosas completamente diferentes. Entonces yo puedo tener polinización. La abejita llegó y dejó el grano de polen, pero si el grano de polen no germina, de nada sirvió las abejas. Porque muchas veces el problema está dentro del grano de polen. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo le hago para que el grano de polen germine? Fisiología de la nutrición. Vámonos para atrás. ¿Qué cosas necesitamos para que ese grano de polen vaya con la viabilidad y con la vitalidad suficiente para que cuando llegue a la flor pueda descargar la información genética? Entonces ahora ya estamos trabajando en el tema que no solamente asegurar que llegue el grano de polen, sino que realmente llegue a la fecundación, porque el gran problema de la caída de la flor no es la polinización, es la falta de fecundación. O sea, puede hasta provocarse una esterilidad del polen, Sí, exactamente. Y ahí la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Qué que lo factores me causó. están haciendo? Porque si conocemos esas funciones de que están mandando esa señal, posiblemente tengamos herramientas para empezarlas a evitar, ¿sí? Entonces, realmente el manejo de este tipo de conceptos de la fisiología y nutrición no es solamente enfocarnos a la fruta, es algo más integral. O sea, es tratar de ver que la raíz esté funcionando bien, que nuestras hojas estén funcionando adecuadamente, que nuestra flor vaya bien y por ende, créamelo, que el desarrollo de la fruta va mucho más tranquilo, porque el gran problema que tenemos es que cuando la fruta se empieza a quedar pequeñita, se empieza a caer, queremos empezar a tomar acciones. Perdón, pero eso ya es muy tarde. Ya vino, Entonces, es una respuesta. Así es. hojas deformadas, hojas carente de nutrientes, hojas pequeñas, eso no nos va a funcionar.
Definitivamente no, porque nos acaba la fábrica. O sea, realmente la función es de la hoja es una fábrica de azúcares señalizadores, pero una hoja cuando está estresada, está pequeñita, lo que está haciendo es buscar sobrevivir. Más que mandar señales, más que mandar alimento, lo que busca es sobrevivir. Entonces, un síntoma, por ejemplo, de que algo está pasando en la raíz son las hojas pequeñitas. ¿Por qué? Porque para que una hoja desarrolle, necesita hormonas que se generan en el suelo, en la raíz. La raíz manda esa señal para que las hojas crezcan. Y entonces cuando esas hormonas no llegan, las hojas se quedan pequeñitas. Entonces, esa gran interrelación que tenemos de raíz y parte aérea, no la podemos dejar a un lado. O sea, para que funcione bien la parte de arriba, tiene que estar trabajando bien lo de abajo y viceversa. Para que lo de abajo trabaje, también tiene que funcionar muy bien lo de arriba. También, en el caso del aguacate, raíces o raicillas muy delgaditas. Ese es un tema también bien interesante, el tema de raíces, que ya también tengo algo de tiempo tratando de entender varios aspectos de la raíz, porque el primer punto que empezamos a hacer tratando de entender este tema de fisiología y nutrición es, vamos a la raíz. Entonces, ¿qué vamos a buscar? En un principio lo que decíamos es, pues que tenga raíces, ¿no? Entonces empezamos a escarbar y luego la pregunta, ahora, ¿qué tipo de raíces? ¿No? Porque las raíces de anclaje son unas y las raíces de absorción son otras, ¿no? Sabemos que el caso del aguacate es un árbol que requiere de puntas de raíz, le llamamos nosotros. O sea, los procesos de absorción en el cultivo del aguacate se dan en las puntas de raíces. Entonces, ese principio tan sencillo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo raíces que solamente son alargadas y tienen una punta de raíz, entonces nomás tengo un sitio de absorción. Pero si tengo una raíz pequeñita, pero ramificada, donde tiene 20 puntas de raíz, esa raíz va a ser más eficiente desde el punto de vista de nutrición que aquella raíz alargada, porque tiene más sitios de absorción, ¿sí? Y de hecho, ahora ya entendemos que una raíz alargada con pocas ramificaciones es una señal de estrés. La raíz, Sí, se digamos, elongó. se alarga buscando agua, buscando nutrientes. Esa es la explicación que yo doy a ese fenómeno, ¿no? Donde la raíz se vuelven muy extensas y ahora ya cambiamos buscamos raíces, pero ahora tenemos que ver calidad de raíces. Mientras más raíces ramificadas tengamos, eso va a ser mucho mejor desde el punto de vista de nutrición de la. Entonces ya tenemos buenas hojas, buena raíz, que es lo que hay que buscar, ¿verdad? No solo buscar raíces. ¿Cómo tendría que ser desde mi yema floral? ¿Cómo identificar ahí que algo traigo mal y que posiblemente lo pueda corregir todavía? Cuando estuve en el doctorado, yo me especialicé en temas de diagnóstico nutricional, específicamente hablando en la parte aérea, ¿no? Entonces, en la parte de diagnóstico nutrimental hay un concepto que para mí es muy, muy importante para poder detectar esto que tú bien dices, Ernesto. Algo que se le llama la pregnosis. La pregnosis es anticiparte a un diagnóstico antes de que pase, ¿no? Porque muchas veces el problema que tenemos es que yo veo una flor que viene media débil, tomo mi muestra, le hago los análisis pertinentes para saber su calidad y me dice, tienes un problema. Y la pregunta, ¿y qué hago? Ya es muy tarde porque la flor ya se está cayendo, estoy encima, mi situación está encima. A lo mejor hago algo para el siguiente ciclo, pero en este ciclo ya voy tarde, ¿sí? La pregnosis precisamente es anticiparse al fenómeno. Entonces, ¿cómo puedo yo, si yo voy a estimular un brote vegetativo en febrero o marzo para que me dé mi floración en agosto o septiembre, cómo yo puedo en ese lapso de que llegue agosto o septiembre preparar y estar seguro que a través de una pregnosis estar verificando que mi planta o que mi brote en este caso lleve el camino correcto y si no lo lleva, tener tiempo suficiente para corregirlo, ¿no? Una de las cosas que se ha visto que influyen mucho en la calidad de la flor es la cantidad de azúcar acumulado en los brotes en los brotes florales en este caso, ¿no? Un brote cuando nace, sus hojas comienzan a expandirse y en pocos días también, porque ese era un concepto que antes que se decía, es que las hojas tardan mucho tiempo para empezar a producir alimentos, son tejidos dependientes, tejidos de demanda, ¿sí? Pero realmente se ha visto que en el aguacate después de los 25 días una planta ya está con una actividad fotosintética importante. Entonces, cuando hace fotosíntesis comienza a producir primero el alimento que ella necesita para crecer y después ahora sí comienza a enviar alimento hacia las raíces o hacia los brotes. Entonces, cuando hemos analizado el contenido de azúcar que hay en los brotes cuando se están preparando a floración, hemos visto que tenemos un comportamiento de muy poca acumulación
Y cuando viene el proceso de diferenciación floral, o sea, cuando la yema ya le llegó la señal de que se va a convertir en flor, se dispara la cantidad de azúcar. Para mí lo interpreto como que la planta está preparando a su yemita. O sea, le está mandando azúcar que la acumule. ¿Por qué? Porque la floración es dependiente de lo que se acumule. La floración no hace fotosíntesis y sin embargo la floración necesita energía para poder brotar. ¿De dónde la saca? De lo que se acumula en el brote. Entonces, si nosotros logramos acumular mucho azúcar en el brote, vamos a tener esos brotes que bien lo platicabas ahorita, brotes gruesos, con una floración más bonita, pero eso tuvimos que haberlo trabajado desde antes. Entonces, el estudio de los acumulación de azúcar en los brotes vegetativos, para mí ha sido un indicador importante. Nos falta todavía generar ahí algunos datos para hacer pregnosis, no hacer diagnóstico cuando la flor ya está encima. Eso ya es muy tarde. Es irnos hacia atrás y desde antes poder decir, no, la cantidad de azúcar que le está llegando a mi brote no es suficiente. Tengo que activar más mis hojas todavía. Necesito que manden más alimento. Porque también sabemos que hay productos que facilitan el movimiento del azúcar hacia los brotes. Por ejemplo, potasio, el fósforo, el magnesio, el boro. Son elementos que ayudan a esa translocación de azúcar de las hojas hacia los brotes. Entonces, si yo detecto que no hay suficiente acumulación de azúcar, empiezo a ayudarle a través de esta fisiología de la nutrición, porque ya tengo yo claro qué es lo que necesito que haga mi planta. Es decir, ya no es hojas nuevas, ahora mándame el azúcar a mi brote, que es donde yo lo necesito. Tenemos un trabajo en camino que también lo que estamos haciendo es cómo acumula los nutrientes, hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, así es la lista hasta el boro, cómo se acumulan nutrientes en el brote vegetativo. Porque si nosotros logramos entender que hay un brote que está influyendo sobre esa calidad de brote floral, entonces a través de pregnosis podemos incidir para que ese brote se prepare y nos pueda llevar. Ha sido complicado, ese camino ha sido complicado, porque no es como un análisis de hoja nada más. O sea, en el tema analítico no tenemos problema, realmente donde tenemos problema es el tema de interpretación. ¿Por qué? Porque a veces tenemos brotes pequeñitos, a veces brotes grandes y a veces muy largos, y son de la misma edad, y los tres se van a preparar, nomás que uno se va a quedar cortito y uno largo. Y eso nos influye mucho en el resultado del laboratorio, y es donde nos tiene ahorita patinando un poco para poder entender cómo expresamos, cómo interpretamos los resultados para poder asegurar que ese brote llegue con la calidad que nosotros tenemos a la floración. Ya no solamente viendo azúcares, sino también volteando a ver nutrientes. Nutrientes, exacto. Que es el complemento, ¿no? Exacto. No sé si Pues hacer un algún... tema ahora sí que muy amplio. A veces hablamos de nutrición y le damos cierto enfoque, pero al manejar la nutrición desde el punto de vista ya de la fisiología es otra cosa. Así es. Es otra cosa y pues a manera de conclusión, doctor, me gustaría que nos hiciera algún comentario sobre el cierre prácticamente. Sí, yo sí quiero dejar muy claro que la nutrición no solamente es que tenemos ya esa venda de que solamente le aplico fertilizante y me voy a descansar a gusto, ¿no? Es como tener más claro, ¿sí? Y hacia dónde quiero apuntar. Voy a poner este fertilizante, ¿qué espero que va a pasar? ¿Sí? ¿Realmente esto es lo más correcto? A veces, pues no tenemos al alcance un sistema de fertirriego y nos toca ajustarnos a una aplicación solamente en época de lluvias. Bueno, busquemos cómo compensamos lo que nos va a hacer en la planta, ¿sí? Y realmente entender la fisiología, pues a nosotros nos ha llevado muchos años de estar trabajando. Creo que todavía nos faltan muchos años de entender, pero creo que la capacitación continua, el observar en el campo, eso pueden ser muchos de los parámetros para poder dar este brinco que le hemos llamado la fisiología de la nutrición, entender cómo funciona la planta y con base en eso establecer nuestras estrategias de manejo. ¿Esto qué beneficio nos da? Que si entendemos la planta, nos podemos ir a cualquier zona productora y podemos hacer el manejo en función de cómo se comporta la planta, porque la entendemos. Ujú. Bueno, pues, doctor, sí, ciertamente es un tema, muy amplio, pero creo que, se dan bases para ir cambiando los paradigmas, porque a veces es eso, que, lo que creemos, ¿verdad?, que sucede, pero, pues, a través de estos podcasts creo que, llegamos a distintos públicos y, bueno, pues, también ir enriqueciendo y capacitando a más técnicos, a más productores que nos siguen y que esto siga creciendo. Así es. Entonces, agradecemos su estancia, Muchas gracias. que se da a través de estos foros y pues seguramente seguirá trabajando
zonas también, no solo en la parte de México, en la zona de Michoacán, sino en otras zonas y que seguramente nos va a ir dando más temas. Pues agradecemos a nuestros seguidores de las distintas áreas, ¿verdad? Y que estos podcasts se sigan haciendo con mayor frecuencia. No sé, Inge, sí. Gracias, doctor. Gracias por el tiempo, los conceptos y todo el trabajo de investigación que realiza, porque pues seguimos aprendiendo en todo esto, Todos ¿verdad? vamos a seguir Gracias, aprendiendo. maestro, Muchas gracias. y gracias efectivamente a toda la audiencia que es quien hace grande a Podcasts. Hasta la próxima. Muchas gracias a Gracias. ustedes y a Conapa por la invitación.